El hombre más fuerte que jamás existió no perdió su fuerza en una batalla, no la perdió frente a un ejército, la perdió en los brazos de una mujer. Y nadie te cuenta la razón real por la que eso pasó. Y al final de este video, vamos a hacer una oración juntos que puede cambiar algo en tu vida hoy. Así que quédate hasta el final. Hay historias en la Biblia que parecen de película. Historias con héroes, traidores, amor, poder y caídas brutales. Y la historia de Sansón es exactamente eso. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que esta historia no es solo sobre fuerza física, es sobre algo mucho más profundo. Es sobre lo que pasa cuando un hombre llamado por Dios decide vivir según sus propias reglas. Es sobre el orgullo, el llamado, el error y la gracia. Vamos a entrar a fondo en esta historia hoy, porque hay algo ahí para cada uno de nosotros. Piensa en esto por un momento. ¿Alguna vez has sentido que tienes un don, un talento, algo especial dentro de ti, pero que de alguna manera siempre terminas tomando decisiones que lo arruinan todo? Como si tuvieras el potencial para algo grande, pero algo dentro de ti te sabotea una y otra vez. Eso es exactamente lo que le pasó a Sansón. Y lo curioso es que Sansón sabía que tenía algo especial, lo sabía desde pequeño. Pero ese conocimiento, en lugar de hacerlo humilde, lo hizo arrogante. Y esa arrogancia fue la grieta por donde entró su destrucción. Pero espera, porque antes de llegar a su caída, necesitas conocer su origen, porque el origen de Sansón es tan poderoso como su final. Todo empieza mucho antes de que Sansón naciera. En el libro de Jueces, capítulo 13, encontramos a una mujer cuyo nombre nunca se menciona. Solo la conocemos como la esposa de Manoa, y ella era estéril. No podía tener hijos. En aquella época, eso era una carga enorme. No tener hijos significaba vergüenza, significaba dolor, significaba una sensación constante de que algo estaba roto en tu vida. Pero un día, el ángel del Señor se le apareció a esa mujer y le dijo algo que cambió todo. Le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Y aquí viene algo importante que mucha gente pasa por alto. El ángel no solo le dijo que iba a tener un hijo, le dio instrucciones específicas. Le dijo que ese hijo debía ser dedicado a Dios desde antes de nacer, que no debía beber vino ni nada fermentado, que no debía comer nada impuro y, sobre todo, que nunca se debía cortar el cabello. Eso se llamaba el voto nazareo y era una señal de consagración total a Dios. ¿Entiendes lo que eso significa? Sansón no fue un hombre que un día decidió seguir a Dios. Sansón fue dedicado a Dios desde antes de nacer. Fue separado para un propósito desde el vientre de su madre. Y eso cambia todo, porque cuando alguien tiene un llamado tan claro, tan definido, tan marcado desde antes de nacer, las decisiones que toma en su vida tienen un peso diferente. Cada vez que Sansón se alejaba del voto, no solo estaba tomando una mala decisión, estaba traicionando su propósito. Y eso, amigo, tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. Porque tú también tienes un propósito. No tienes que tener un ángel que se le aparezca a tu mamá para que eso sea verdad. Dios te creó con intención, te creó con un destino. Y cada vez que tú y yo nos alejamos de eso, no solo cometemos un error, estamos dándole la espalda a algo más grande que nosotros mismos. Pero sigamos. El versículo 24 y 25 de Jueces 13 dice algo sencillo pero poderoso. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a moverse en él. Nótalo, el Espíritu del Señor comenzó a moverse en él. No fue Sansón quien buscó al Espíritu, fue el Espíritu quien se movió hacia Sansón. Eso nos dice algo sobre la gracia de Dios. Dios no espera a que lo busquemos perfectamente. Dios se mueve hacia nosotros. Dios toma la iniciativa. Pero también hay una responsabilidad en eso. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en alguien, ese alguien tiene que decidir qué hacer con eso. ¿Lo honra, lo protege o lo ignora? Sansón, lamentablemente, muchas veces eligió ignorarlo. Llegamos a Jueces 14. Sansón ya es un hombre, y lo primero que hace como adulto es ir a Timnat, una ciudad filistea, y ver a una chica que le gustó. Y vuelve a su casa y le dice a sus padres, vi a una mujer filistea en Timnat, quiero casarme con ella. Sus padres se quedan helados. Le dicen, ¿acaso no hay ninguna mujer entre nuestras propias personas, entre todas nuestras familias?
¿por qué tienes que ir a buscar esposa entre los filisteos, que son nuestros enemigos? Y la respuesta de Sansón es reveladora. Dice, consígueme a esa, porque ella me agrada. Punto. Sin más explicación, sin considerar el consejo de sus padres, sin pensar en las implicaciones. Solo, ella me agrada. Esa es la primera gran grieta en el carácter de Sansón. No es que haya hecho algo terrible todavía, es que tomó una decisión importante basado únicamente en lo que le gustaba a él, no en lo que era correcto, no en lo que Dios quería, no en lo que sus padres le aconsejaban, solo en lo que él quería. Y eso, amigo, es la raíz de la mayoría de nuestros problemas también. No es que seamos malas personas, es que muchas veces tomamos decisiones basadas en lo que nos agrada a nosotros, en lo que sentimos en el momento, sin parar a preguntarle a Dios, sin escuchar a las personas sabias que tenemos cerca. Ahora, el texto también dice algo interesante. Dice que esto era del Señor, porque Dios estaba buscando una oportunidad para actuar contra los filisteos, lo que significa que incluso en los errores de Sansón, Dios estaba trabajando. Dios puede usar hasta nuestras malas decisiones para cumplir sus propósitos. Pero ojo, eso no significa que las malas decisiones no tengan consecuencias. Sansón lo va a aprender de la manera más dura. Camino a Timnat para ver a esta mujer, algo extraordinario pasa. Un león joven rugió contra Sansón, y el texto dice que el Espíritu del Señor vino sobre él poderosamente, y Sansón desgarró al león con sus manos como si fuera un cabrito. Con sus manos, sin armas, sin ayuda, solo sus manos. Y no se lo contó a nadie, ni a su papá ni a su mamá, solo siguió su camino. Tiempo después, cuando regresó para casarse, se desvió para ver el cuerpo del león, y encontró que había un enjambre de abejas dentro del cuerpo del león con miel. La tomó y comió de ella mientras caminaba. Aquí hay algo que muchos lectores pasan de largo. Para un nazareo, tocar un cadáver era una violación directa del voto. Un nazareo no podía acercarse a ningún muerto, bajo ninguna circunstancia. Sansón tocó el cuerpo del león, tomó miel de adentro del cadáver, lo cual significa que se contaminó a sí mismo según la ley que estaba obligado a guardar. Y no pasó nada, al menos no en ese momento, nada visible. Pero hay algo sobre las violaciones al propósito que no siempre son inmediatas. A veces las consecuencias tardan, y esa espera puede hacerte creer que no hay consecuencias. Puede hacerte sentir que todo está bien, que puedes seguir así, que las reglas no aplican para ti. Sansón empezó a creer que era invencible, y eso es más peligroso que cualquier enemigo externo. En la boda, Sansón propuso una apuesta a 30 hombres filisteos. Les dijo, voy a hacerles una adivinanza. Si me la responden correctamente durante los 7 días del banquete, les daré 30 vestidos de lino y 30 cambios de ropa. Pero si no pueden responderla, ustedes me darán lo mismo a mí. Y la adivinanza era, del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Era sobre el león y la miel. Solo Sansón lo sabía. Durante 3 días los filisteas no pudieron responder, así que fueron a la esposa de Sansón y le dijeron, seduce a tu esposo para que nos revele la respuesta o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. Y aquí viene la primera traición en la vida de Sansón. Su propia esposa, llorando y presionándolo durante los 7 días. Finalmente consiguió que él le contara la respuesta, y ella se la pasó a los filisteos. Al final del 7º día, los hombres le dieron la respuesta a Sansón, y Sansón, furioso, dijo, si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi adivinanza. En otras palabras, usaron a mi esposa para sacarme la respuesta. Lo sé. Y el Espíritu del Señor vino sobre él poderosamente. Fue a Ascalón, mató a 30 hombres, tomó sus ropas y se las dio a los que habían respondido la adivinanza. Luego, hirviendo de enojo, se fue a la casa de su padre, y su esposa fue entregada a su mejor amigo. Sansón fue traicionado la primera vez, y esa traición vino de alguien que debía amarlo. ¿Puedes identificarte con eso? ¿Alguna vez has sido traicionado por alguien cercano? ¿Alguien en quien confiabas? La traición duele de una manera diferente cuando viene de adentro, cuando viene de alguien que conocía tu corazón, tu historia, tu vulnerabilidad. Sansón lo vivió, y lejos de aprender a ser más cuidadoso, Sansón se endureció, se fue más hacia la ira, y eso lo preparó para el siguiente error. Tiempo después, Sansón regresó con un cabrito, queriendo ver a su esposa. Pero su suegro no lo dejó entrar.
Le dijo: «Pensé que la odiabas, así que la di a tu compañero. ¿No es más hermosa su hermana menor? Tómala en su lugar». Y Sansón dijo: «Esta vez no tendré culpa cuando lastime a los filisteos». Fue, capturó 300 zorras, las ató de cola en pares, puso una antorcha entre cada par de colas, encendió las antorchas y las soltó entre los campos de grano de los filisteos. Quemó los campos cosechados, los campos en pie, los viñedos y los olivares. Los filisteos preguntaron quién había hecho eso. Les dijeron que fue Sansón. Entonces los filisteos fueron y quemaron a la esposa de Sansón y a su padre. Y Sansón respondió con más violencia. Les dijo: «Ya que actuaron así, no me detendré hasta que me haya vengado de ustedes». Los atacó ferozmente y mató a muchos. Luego se fue a vivir en una grieta de la roca de Etam. Aquí hay un patrón que empieza a verse claramente en la vida de Sansón. Ciclo de violencia. Herida, reacción, más herida, más reacción. Sansón vivía en un ciclo de venganza. Cada cosa que le hacían, él respondía con más fuerza. Y eso generaba más agresión de los filisteos, lo que generaba más respuesta de Sansón. Es un patrón que muchos conocemos en nuestra propia vida. No necesariamente con violencia física, pero sí emocionalmente. Alguien te hiere, tú respondes de manera que los hieres más, ellos vuelven y el ciclo no termina nunca. Sansón no supo salir de ese ciclo. No buscó a Dios en ese momento, no pidió sabiduría, solo actuó desde el dolor. Pero lo que viene ahora es la parte más impresionante de toda la historia, porque Sansón, estando solo, a punto de ser entregado a sus enemigos, hará algo que dejará a todo el mundo sin palabras. Los filisteos acamparon en Judá y se extendieron por la zona de Lei. Los hombres de Judá, 3000 de ellos, bajaron a donde estaba Sansón y le dijeron: «¿No sabes que los filisteos nos dominan? ¿Qué nos has hecho?». Y le dijeron que venían a atarlo para entregarlo a los filisteos. Sansón les dijo: «Júrenme que no me matarán ustedes mismos». Lo ataron con 2 sogas nuevas y lo llevaron desde la roca. Y cuando llegaron a Lei, los filisteos vinieron gritando a su encuentro. Entonces el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre Sansón. Las sogas que tenía en los brazos se volvieron como hilo quemado y se rompieron. Encontró una quijada fresca de un asno, la tomó y con ella mató a 1000 hombres. 1000 hombres, con la quijada de un asno. Y después de esa victoria, Sansón dijo: «Con la quijada de un asno, sobre un montón, sobre 2 montones, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres». Ahora la escena siguiente es poderosa. Después de esa victoria enorme, Sansón tuvo una sed terrible y oró. Por primera vez en la historia lo vemos orar. Y le dijo a Dios: «Tú has dado esta gran victoria por mano de tu siervo, y ahora moriré de sed y caeré en manos de los incursidizos». Y Dios abrió una grieta en el suelo y salió agua. Sansón bebió y su espíritu se restauró. Este momento es pequeño pero importante. En medio de su victoria, Sansón reconoció que la victoria fue de Dios. Y Dios respondió a esa oración con misericordia. Dios no le dio la espalda. Incluso a alguien que ha tomado tantas malas decisiones, Dios escuchó su voz cuando clamó. Eso, amigo, es esperanza para ti y para mí hoy. Porque no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces hayas ignorado a Dios, cuando clamas a Él, Él responde. Su misericordia es más grande que tu historial de errores. Después de esto, Sansón fue a Gaza y vio una prostituta. Entró a verla. La gente de Gaza se enteró y rodearon el lugar toda la noche, listos para matarlo al amanecer. «Lo mataremos cuando salga la luz del día», dijeron. Pero Sansón se levantó a medianoche, tomó las 2 puertas de la ciudad junto con los 2 postes, las arrancó del suelo, cerrojo y todo, las puso sobre sus hombros y las llevó a la cima de una colina frente a Hebrón. Puertas de ciudad, en sus hombros, cargadas colina arriba. Los filisteos no podían con este hombre, y eso generó algo muy peligroso en Sansón, una sensación de que era invencible, de que no importa lo que hiciera, siempre podría salir, siempre podría escapar, siempre habría fuerza cuando la necesitara. Esa sensación de invencibilidad es una de las trampas más peligrosas que existen, porque cuando crees que eres invencible, bajas la guardia, y cuando bajas la guardia, el enemigo entra. Y el enemigo iba a entrar por la puerta más inesperada, una mujer llamada Dalila, y lo que ella iba a hacer cambiaría la historia para siempre.
Jueces 16:4 dice, después de esto, se enamoró de una mujer del valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila. Dalila, el nombre que todo el mundo conoce. Los líderes filisteos fueron a verla, eran 5, y le ofrecieron un trato. Sedúcelo y descubre cómo podemos atarlo y dominarlo. Cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata, 5,500 piezas de plata, por traicionar a un hombre que lo amaba, y Dalila aceptó. Lo que sigue es uno de los episodios más dolorosos de toda la Biblia, no porque sea violento, sino porque es devastadoramente humano. Dalila le preguntó a Sansón, dime el secreto de tu gran fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Y Sansón le mintió la primera vez. Le dijo, si me atan con 7 cuerdas frescas que no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los filisteos le dieron a Dalila las cuerdas. Ella lo ató mientras los filisteos esperaban afuera y le gritó, Sansón, los filisteos están aquí. Sansón se levantó y rompió las cuerdas como si fueran hilo quemado, y el secreto no fue descubierto. Dalila le dijo, me has engañado, no me dijiste la verdad, cuéntame cómo puede ser atado. Sansón mintió de nuevo, dijo que si lo ataban con sogas nuevas que nunca habían sido usadas, quedaría débil. Ella lo ató con sogas nuevas. Los filisteos estaban esperando en el cuarto. Ella gritó, Sansón, los filisteos están aquí. Sansón rompió las sogas de sus brazos como si fueran hilo, y el secreto no fue descubierto. Dalila le dijo, sigues engañándome, dime cómo puede ser atado. Sansón dijo esta vez, si tejes las 7 trenzas de mi cabello en el tejido de un telar. Ella lo hizo. Gritó, los filisteos están aquí. Sansón se despertó y arrancó la clavija del telar junto con el tejido, y el secreto no fue descubierto. 3 veces. Dalila le preguntó 3 veces. 3 veces la gente que quería destruirlo estuvo en el cuarto, y Sansón siguió ahí, siguió volviendo, siguió quedándose con ella. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría eso? Por amor, o lo que creía que era amor. Porque Sansón amaba a Dalila, o al menos sentía algo tan fuerte por ella que no podía irse. Y ella lo sabía, y los filisteos lo sabían, y usaron ese amor como arma. Y entonces Dalila hizo algo que es el momento más humano y más devastador de toda la historia. El texto dice, con sus palabras la presionó día tras día, y lo fastidió tanto que él llegó al límite de la muerte. Día tras día, la presión constante, la manipulación emocional continua, Dalila lo agotó, lo desgastó, hasta que Sansón no tuvo más fuerzas para resistir, y finalmente le contó todo. Le dijo, nunca ha pasado una navaja sobre mi cabeza, porque he sido nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si se me afeita la cabeza, perderé mi fuerza y me debilitaré, seré tan débil como cualquier otro hombre. Dalila supo que era la verdad, llamó a los líderes filisteos, ellos vinieron con el dinero, y mientras Sansón dormía sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre y le hizo afeitar las 7 trenzas del cabello de Sansón. Y el texto dice algo que rompe el corazón de cualquiera que lo lee. Entonces comenzó a debilitarse, y su fuerza lo abandonó. Su fuerza lo abandonó. Y ella gritó, «¡Sansón, los filisteos están aquí!». Sansón se levantó de su sueño y pensó, «Saldré como antes y me libraré». Pero no sabía que el Señor se había alejado de él. No lo sabía. Eso es lo más trágico de toda la historia. Sansón no sabía que la presencia de Dios ya no estaba con él. Pensó que todo seguía igual. Pensó que su fuerza seguía ahí, pero ya no estaba. ¿Cuántas personas hay hoy que viven así, actuando como si Dios todavía estuviera con ellos, tomando decisiones como si su conexión con Dios fuera igual que antes, sin darse cuenta de que algo se fue, sin darse cuenta de que el alejamiento paulatino de las cosas de Dios ha tenido consecuencias reales? Sansón no perdió su fuerza de un día para el otro, la fue perdiendo gradualmente, con cada decisión, con cada vez que ignoró el voto, con cada vez que se dejó llevar por lo que quería sin consultar a Dios. El cabello solo fue el último paso. La pérdida real había comenzado mucho antes. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler grano en la prisión. El hombre más fuerte del mundo, en una prisión,
ciego, moleando grano. La imagen más humillante posible para alguien que fue separado para ser campeón. Pero el texto dice algo más, algo que muchos pasan por alto. Sin embargo, el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de haberlo rapado. El cabello comenzó a crecer. Eso significa que el nazareo, aunque estaba en prisión, aunque estaba ciego, aunque estaba humillado, todavía no estaba terminado. Dios no había abandonado completamente a Sansón. Estaba permitiendo que algo creciera de nuevo en la oscuridad. Hay veces en la vida donde Dios nos deja llegar al fondo. No porque nos odie, sino porque a veces solo en el fondo encontramos la humildad que necesitamos para volver a Él. Solo cuando ya no tienes nada, cuando ya no puedes depender de tu propia fuerza, cuando ya no hay aplausos, ni victorias, ni poder, es cuando finalmente clamas a Dios de verdad. Y eso es lo que le iba a pasar a Sansón, porque lo que sucedió después es el momento más poderoso de toda su historia, y es el que menos se habla. Quédate. Los señores de los filisteos se reunieron para celebrar. Era una fiesta grande. Reunieron al pueblo para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para celebrar. Dijeron: «Nuestro Dios nos ha entregado en sus manos a Sansón, nuestro enemigo». El pueblo lo vio y alabó a su Dios, diciendo: «Nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras bajas». Cuando su corazón estaba alegre, dijeron: «Llamad a Sansón para que nos divierta». Y llamaron a Sansón de la prisión para que actuara ante ellos. Sansón fue llevado al templo. Había 3,000 hombres y mujeres en el techo mirando hacia abajo, además de todos los que estaban adentro. Sansón le dijo al muchacho que lo guiaba de la mano: «Ponme donde pueda tocar los pilares que sostienen el templo, para que pueda apoyarme en ellos». El templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los señores filisteos estaban allí. Y entonces Sansón oró: «Señor y Dios, recuérdame. Por favor, Dios, fortaléceme solo esta vez más, y que de un golpe me vengue de los filisteos por mis 2 ojos». Nótalo, Sansón no oró con arrogancia, no oró con orgullo, oró con humildad. Le dijo a Dios: «Por favor», le pidió que lo recordara. Un hombre que durante toda su vida actuó con soberbia, que ignoró a Dios, que tomó decisiones basadas en sus propios deseos, ahora, ciego, humillado, en un templo pagano, pedía con humildad que Dios lo recordara. Y Dios lo recordó. Sansón puso sus manos sobre los 2 pilares centrales que sostenían el templo, y apoyándose en ellos, con su mano derecha sobre uno y con su mano izquierda sobre el otro, dijo: «Muera yo con los filisteos». Y empujó con toda su fuerza, y el templo cayó sobre los señores y sobre todo el pueblo que estaba en él. Murieron más personas en la muerte de Sansón que durante toda su vida. La historia de Sansón es poderosa no porque sea la historia de un superhéroe. Es poderosa porque es la historia de un hombre real, con debilidades reales, con fallos reales, con una tendencia a seguir sus propios deseos por encima de la voluntad de Dios. Y sin embargo, es también la historia de un Dios que no lo soltó, que permitió la caída pero no el abandono definitivo, que dejó crecer el cabello en la oscuridad, que escuchó la oración de un hombre ciego en el peor momento de su vida. Sansón nos enseña varias cosas profundas. Primero, el llamado no garantiza el carácter. Sansón fue llamado desde antes de nacer, pero eso no lo hizo automáticamente un hombre de Dios en su conducta. El llamado es el punto de partida, no el destino. Tienes que trabajar el carácter cada día. Segundo, las debilidades ignoradas se convierten en puertas de entrada. Sansón sabía que le gustaban las mujeres extranjeras, sabía que tenía tendencia a actuar desde la ira, sabía que tenía dificultad para guardar secretos y nunca trabajó esas áreas, nunca las llevó a Dios, nunca pidió ayuda. Y esas debilidades terminaron destruyéndolo. Tercero, el agotamiento emocional te hace decir lo que nunca debías decir. Dalila no lo venció con fuerza,
Lo venció con persistencia, con presión diaria, con manipulación emocional, y Sansón, exhausto, cedió. Cuídate de las personas que te desgastan emocionalmente hasta hacerte tomar decisiones que de otro modo nunca tomarías. Cuarto, no importa qué tan lejos hayas caído, Dios puede escucharte desde el fondo. La oración de Sansón en el templo de Dagón fue respondida. Ciego, prisionero, humillado, Dios lo escuchó. Eso significa que no hay situación demasiado oscura para que la voz de Dios no pueda llegar, ni hay corazón demasiado roto para que Dios no pueda responder. Quinto, a veces la mayor victoria viene en el peor momento. La victoria final de Sansón no fue cuando tenía fuerza, cuando tenía vista, cuando tenía libertad. Fue en el momento en que humanamente no tenía nada. Fue cuando todo había sido despojado y solo le quedaba depender de Dios. Hay algo en tu vida hoy que quizás también necesita caer para que pueda crecer algo nuevo. Hay cosas que Dios está permitiendo que se remuevan, no para destruirte, sino para liberarte de lo que te estaba reteniendo. El cabello de Sansón comenzó a crecer de nuevo en la oscuridad, y lo que Dios ha plantado en ti también puede crecer de nuevo incluso después de las caídas, incluso después de las traiciones, incluso después de los errores que crees que son imperdonables. No estás terminado porque hayas caído. Estás en el lugar donde el cabello puede empezar a crecer de nuevo. La pregunta es, ¿vas a permitirlo? ¿Vas a abrir tu corazón para que Dios trabaje en lo que quedó destrozado? ¿Vas a soltar el orgullo, soltar la autosuficiencia, soltar la idea de que puedes manejar todo solo? Porque eso fue lo que Sansón tuvo que perder para finalmente ganar. La vista, la libertad, el orgullo, el poder de sus músculos. Todo eso tuvo que perderlo para finalmente orar de corazón, para finalmente reconocer que sin Dios era solo un hombre roto, ciego, en prisión. Pero con Dios, incluso en ese estado, pudo hacer lo que nunca pudo hacer cuando tenía todo. Eso es lo que Dios hace con los rendidos, con los que dicen, ya no puedo más, ya no tengo fuerza propia. Por favor, recuérdame, ayúdame, solo una vez más. Y Dios dice, aquí estoy. Ahora quiero que hagas esto conmigo. Si estás en un momento difícil, si sientes que has fallado, si sientes que te alejaste de Dios, si sientes que perdiste algo que era importante para ti, si sientes que el enemigo está celebrando sobre tu vida, esta oración es para ti. Cierra los ojos si puedes y repite esto conmigo desde el corazón. Señor, hoy vengo a ti, como Sansón vino al templo de Dagón, sin pretensiones, sin máscaras, con mis errores en la mano y con mi corazón abierto. Señor, reconozco que muchas veces he tomado decisiones sin consultarte, que he seguido mis propios deseos más que tu voluntad, que he ignorado tu voz, he tomado caminos equivocados, he buscado afecto y validación en lugares que no eran los correctos. Señor, confieso que hay áreas en mi vida donde he perdido fuerza, donde me he debilitado espiritualmente, donde el enemigo ha tenido demasiado acceso porque yo le abrí la puerta con mis propias manos. Pero hoy, Señor, te pido lo mismo que te pidió Sansón. Recuérdame. Por favor, Señor, recuérdame. No porque me lo merezca, sino porque tu gracia es más grande que mis errores, porque tu misericordia no tiene fin, porque aunque yo me haya alejado, tú nunca te alejaste de verdad. Señor, en este momento te pido que restaures lo que se perdió. No con arrogancia, no con condiciones, sino con humildad, como alguien que reconoce que sin ti no puede nada. Señor, que el cabello de mi vida espiritual empiece a crecer de nuevo en esta oscuridad, que lo que el enemigo creyó que había terminado sea el comienzo de la mayor victoria de mi vida. Restaura mi fe, Señor, restaura mi propósito, restaura mi gozo, restaura las relaciones que se rompieron, sana las heridas que quedaron y sobre todo, Señor, renueva mi conexión contigo. Que no sea como Sansón que actuó sin consultar, que sea alguien que cada día, en cada decisión, diga primero, Señor, ¿qué quieres tú? Te entrego mi fuerza, mi voluntad, mis deseos, mis miedos y mi futuro. Confío en que tú puedes hacer algo mejor con todo eso de lo que yo podría hacer solo. Gracias porque no me soltaste cuando yo te solté a ti. Gracias porque tu amor no depende de mi comportamiento.
Gracias porque en mi momento más oscuro, cuando lo pierda todo, cuando no tenga nada más que un clamor, aún así vas a escucharme. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración tocó algo en tu corazón, si sentiste que Dios está listo para restaurar lo que creías perdido, entonces necesitas ver el video que te voy a recomendar ahora. Porque así como Sansón tocó fondo y desde ahí Dios lo levantó, hay otra historia en la Biblia de alguien que también fue transformado para siempre en su momento más oscuro. Te hablo de Isaías, el hombre que entró al templo en el año que murió el rey Usías, en medio de la crisis, en medio de la incertidumbre, y tuvo un encuentro con Dios que lo marcó para siempre. Haz clic aquí en este video que te dejo en pantalla. Isaías, el hombre que vio a Dios y nunca más fue el mismo. Historia bíblica. Porque después de ver la caída y restauración de Sansón, necesitas conocer la historia de alguien que vio la gloria de Dios y salió transformado.